Buen día chicos y chicas, el tema del día de hoy es introducción a las reacciones químicas. ¿Qué son las reacciones químicas? Son procesos que implican la transformación de sustancias a través del rompimiento y la formación de nuevos enlaces atómicos. Representaciones de reacciones químicas. Se utiliza un modelo matemático, es decir, una ecuación química, como la siguiente. Tenemos 4 moléculas de amoníaco que reaccionan o a las que se les añade 3 moléculas de oxígeno y al momento de reaccionar van a producir 2 moléculas de nitrógeno libre más 6 moléculas de agua. Vamos a ver las partes de una ecuación química. En este caso utilizaremos la misma reacción. Primero identificamos del lado izquierdo de la flechita los reactivos, que en este caso es el amoníaco y el oxígeno. Y del lado derecho de la flechita vamos a tener los productos, que en este caso es el nitrógeno y el agua. Entonces, como ya dijimos, el símbolo que divide a reactivos de productos es esta flechita que nos indica que existe una reacción. ¿Cómo sabemos cuántos reactivos tenemos en una reacción química? Los simbolitos de más nos indican que la fórmula de una sustancia termina y empieza la fórmula de otra. En este caso, del lado de los reactivos tenemos 2 sustancias y del lado de los productos también tenemos 2 sustancias. Vamos a ver ahora qué significan los números que tenemos al lado de cada sustancia o dentro de cada sustancia. Empezamos por los subíndices. Este número 3 nos indica el número de átomos de cada elemento. En este caso, en el amoníaco hay 3 átomos de hidrógeno. En el caso del oxígeno libre hay 2 átomos de oxígeno. Y en el caso del nitrógeno hay 2 átomos de nitrógeno. Y en el agua también tenemos 2 átomos de hidrógeno que componen a esa sustancia. Entonces, del lado de los reactivos tenemos 3 átomos de hidrógeno, 2 átomos de oxígeno. Y aunque no se le ponga el subíndice al nitrógeno, el hecho de que está presente nos indica que hay un átomo de hidrógeno. En el caso de los productos tenemos 2 átomos de nitrógeno, 2 átomos de hidrógeno y en el mismo caso que el nitrógeno de los reactivos tenemos un átomo de oxígeno. Ahora veremos qué es el coeficiente estequiométrico. Es el número que se coloca al principio de cada sustancia. ¿Y qué significa? Significa el número de moléculas de cada sustancia. Es decir, en la primera sustancia que tenemos aquí, que es el amoníaco del lado de los reactivos, tenemos 4 moléculas de amoníaco. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener el amoníaco 4 veces, ¿ok? Entonces, en el caso del oxígeno nos indica que hay 3 moléculas de oxígeno con 2 átomos cada una. Y del lado de los productos son 2 moléculas de nitrógeno y cada molécula de nitrógeno tiene 2 átomos de nitrógeno. Y en el caso del agua nos indica que hay 6 moléculas de agua. Esto es importante porque al momento de realizar el balanceo de ecuaciones químicas por el método de tanteo, que tiene por objetivo hacer cumplir la ley de la conservación de la materia, tendremos que asimilar que del lado izquierdo, es decir, del lado de los reactivos, debe haber el mismo número de átomos de cada elemento que del lado derecho de la reacción, es decir, en los productos. Entonces, para hacer cumplir la ley de la conservación de la materia, del lado izquierdo y del lado derecho debe haber el mismo número de átomos de cada elemento. Aunque las sustancias cambien, se transformen, el número de átomos debe ser el mismo. Y al momento de balancear ecuaciones por el método de tanteo que veremos más adelante, nos adentraremos más a detalle. Ahora veamos que existen varios tipos de reacciones químicas. Una de ellas son las reacciones de síntesis. En estas reacciones, 2 o más reactivos se combinan para formar un nuevo producto, una nueva sustancia. Es un proceso de adición donde se forma una sola sustancia a partir de varias. El ejemplo, tenemos 2 moléculas de hidrógeno libre más oxígeno y al reaccionar o se adicionan, se juntan para formar 2 moléculas
de agua. Otro tipo de reacción son las reacciones de descomposición. Una sola sustancia se divide en dos o más productos diferentes. Es un proceso de separación donde una molécula compleja se rompe en moléculas más sencillas. Como ejemplo tenemos el carbonato de calcio, que se va a descomponer en óxido de calcio y dióxido de carbono. Una sola sustancia, que era el carbonato de calcio, se está separando para formar el óxido de calcio y el dióxido de carbono. El siguiente tipo de reacción son las reacciones de desplazamiento o de sustitución. Un átomo o grupo de átomos en un compuesto es reemplazado por otro átomo o grupo. Es un intercambio de elementos donde se forman nuevos componentes. En el ejemplo tenemos el fierro, que va a reaccionar con el sulfato de cobre 2 para formar sulfato de hierro 2 y liberar cobre. Entonces aquí estamos viendo que el fierro sustituye al cobre para formar unas nuevas sustancias. El último tipo de reacción que veremos como ejemplo son las reacciones de metatesis o sustitución doble. Es un tipo de reacción química en la que dos compuestos iónicos intercambian iones para formar dos nuevos compuestos. En este caso tenemos del lado de los reactivos el cloruro de bario, que va a reaccionar con el sulfato de disodio para darnos como productos el sulfato de bario más el cloruro de sodio. Aquí vemos como el bario sustituye al sodio y este a su vez va a unirse con el cloro. Ahora veremos el balanceo de ecuaciones químicas. El balanceo de ecuaciones químicas es un proceso fundamental para entender y predecir las reacciones químicas. Consiste en ajustar los coeficientes estequiométricos de los reactivos y productos de una reacción para que se cumplan las leyes de la conservación de la materia y la carga eléctrica. El primer método que vamos a ver para balancear ecuaciones es el método de tanteo, donde el primer paso es identificar los reactivos y productos. El segundo paso es determinar el número de átomos de cada elemento en los reactivos y productos, y el tercer paso es ajustar los coeficientes estequiométricos para igualar el número de átomos de cada elemento en ambos lados de la ecuación. Ahora veremos ejemplos de balanceo por tanteo. El primer ejemplo es sencillo. Utilizaremos el sodio más el cloro para que nos den como producto el cloruro de sodio. Entonces, primero vamos a determinar los elementos que componen a esta reacción. Tenemos del lado izquierdo sodio y cloro, y del lado derecho también tenemos lo mismo. ¿Qué es lo que sigue? Ver si la cantidad de átomos de cada elemento es igual tanto en reactivos como en productos. Entonces, si vemos el sodio, del lado izquierdo hay un átomo, del lado de los reactivos hay un átomo, del lado de los productos también tenemos un átomo. El problema sería en el cloro. Para poder entonces decir que es una ecuación balanceada que cumple con la ley de la conservación de la materia, el número de átomos de cloro debería ser el mismo en los reactivos y en los productos. Del lado de los reactivos tenemos dos átomos de cloro, pero del lado de los productos solamente tenemos un átomo. ¿Qué es lo que vamos a hacer para que se igualen la cantidad de átomos? Vamos a cambiar el coeficiente estequiométrico del cloruro de sodio. En este caso tenemos solamente una molécula de cloruro de sodio, pero para que haya dos átomos de cloro vamos a poner dos moléculas de cloruro de sodio. Entonces multiplicamos el coeficiente estequiométrico 2 por el subíndice, que aquí no aparece pero sabemos que es 1. Entonces 2 por 1 nos da o nos dice que tenemos ya dos átomos de cloro. Pero al hacer esto nos damos cuenta que del lado de los productos ya tenemos dos átomos de sodio, y del lado de los reactivos solamente tenemos un átomo de sodio. Tenemos que cambiar el coeficiente del sodio para tener la misma cantidad de átomos. Vamos a poner un 2 indicando que hay dos moléculas de sodio. 2 que multiplica a un átomo nos da en total que tenemos dos átomos de sodio, y así nuestra ecuación ya estaría balanceada. Vamos a ver un ejemplo un poco más complejo. Tenemos del lado de los reactivos tenemos el carbonato de sodio y el ácido clorhídrico, y del lado de los productos cloruro de sodio, agua y dióxido de carbono. Aquí tenemos más elementos. Empezamos a poner el símbolo del sodio, seguimos con el símbolo del carbono. Aquí una recomendación o un hack que nos dice la literatura es que dejemos el oxígeno y el hidrógeno
del balanceo. Entonces vamos a poner primero al cloro, después al oxígeno y por último al hidrógeno. Vamos a empezar a ver la cantidad de átomos de estos elementos que hay en los reactivos para ver si en realidad en el lado de los productos tenemos la misma cantidad. Empezando con el sodio, pues nos damos cuenta que del lado de los reactivos hay 2 átomos de sodio y del lado de los productos solamente tenemos 1. Entonces aquí ya tendríamos que hacer un cambio en los coeficientes estequiométricos del lado de los productos. Para tener 2 átomos de sodio del lado de los productos tendríamos que agregar un 2 y ya tendríamos 2 moléculas de cloruro de sodio para tener 2 átomos de sodio. Vamos a seguir con el carbono. Del lado de los reactivos tenemos 1 y del lado de los productos también tenemos 1. En este caso parece que no vamos a tener que hacer ninguna modificación en los coeficientes. Seguiríamos con el cloro. Del lado de los reactivos tenemos un átomo de cloro, pero del lado de los reactivos, al momento de que agregamos el coeficiente 2, ya tenemos 2 átomos de cloro del lado de los productos. Entonces, para que exista la misma cantidad de átomos de cloro en el lado de los reactivos, tendríamos que cambiar el coeficiente estequiométrico del ácido clorhídrico y le pondríamos un 2. De esta forma ya tendríamos 2 moléculas de ácido clorhídrico, 2 átomos de cloro, tanto en reactivos como en productos. Seguimos con el oxígeno. El oxígeno del lado de los reactivos tenemos 3 átomos de oxígeno y del lado de los productos tenemos también 3 átomos de oxígeno. Por último tenemos al hidrógeno. Del lado de los reactivos tenemos 2 átomos de hidrógeno y del lado de los productos también tenemos 2. Entonces nuestra ecuación ya está balanceada. El último ejemplo que veremos será el del aluminio reaccionando con el ácido sulfúrico para darnos como producto al sulfato de aluminio y el hidrógeno. Empezamos colocando el símbolo de cada elemento presente en la ecuación. Tenemos aluminio, dijimos que el hidrógeno y el oxígeno lo vamos a dejar hasta el final. Tenemos el azufre, entonces oxígeno e hidrógeno. Vamos a empezar a revisar cuántos átomos de cada elemento hay, tanto reactivos como productos. En este caso, del lado de los reactivos, empezando con el aluminio, tenemos 2 átomos de aluminio, indicándonos que hay que modificar el coeficiente del aluminio que está del lado de los reactivos. Pondríamos 2 para que ya haya 2 átomos de cada lado de la ecuación. Seguiríamos con el azufre. En este caso vamos a ver qué pasa con el azufre en los productos. En este caso vemos que el sulfato está entre paréntesis. ¿Qué nos indican los paréntesis? Bueno, los paréntesis nos indican que este compuesto formado por oxígeno y azufre está presente 3 veces en la sustancia de sulfato de aluminio. ¿Ok? Entonces, para determinar el número de átomos de el azufre en esta sustancia, lo que se hace es multiplicar el subíndice del sulfato del azufre, que en este caso es 1, se multiplica por 3. Entonces en el lado de los productos tenemos 3 átomos de azufre y del lado de los reactivos solamente tenemos 1. Tendríamos que modificar ese coeficiente estequiométrico para que del lado de los reactivos también tengamos 3 átomos de azufre. Ahora vamos con el oxígeno. Entonces, para determinar el número de átomos del oxígeno del lado de los reactivos, tendríamos que multiplicar el coeficiente 3 por el subíndice 4. ¿Por qué? Porque nos indica que hay 3 moléculas de ácido sulfúrico en la reacción y que cada molécula de ácido sulfúrico tiene presente 4 átomos de oxígeno. Entonces 3 por 4 serían 12 átomos en total de oxígeno del lado de los reactivos, y del lado de los productos multiplicaríamos también el subíndice 4 por este 3
que también tenemos como subíndice, pero fuera del paréntesis, entonces nos indica que 3 por 4 hay 12 átomos de oxígeno del lado de los productos. Por último tenemos el hidrógeno. Del lado de los reactivos, al multiplicar 3 por 2 vamos a tener 6 átomos de hidrógeno, y para que del lado de los productos haya la misma cantidad de átomos tendríamos que modificar el coeficiente por un número que multiplicado por 2 me dé 6, en este caso va a ser 3, entonces 3 por 2, 6, y aquí nos damos cuenta que la ley de la conservación de la materia se está cumpliendo. Esos serían los 3 ejemplos. Vamos a ver ahora cuál es la importancia del balanceo de ecuaciones. Conservación de la materia. El balanceo de ecuaciones asegura que se cumpla la ley de la conservación de la materia, donde la cantidad total de átomos de cada elemento es la misma en los reactivos y en los productos. Predicción de productos. Número 2. Al balancear una ecuación se puede predecir los productos de una reacción química, lo que es esencial para entender y controlar los procesos químicos. Cálculos estequiométricos. Número 3. El balanceo de ecuaciones permite realizar cálculos estequiométricos precisos, como determinar la cantidad de reactivos necesarios o la cantidad de productos formados. Y número 4. Comprensión del proceso. Balancear una ecuación química ayuda a entender mejor el mecanismo y las etapas involucradas en una reacción, lo que es fundamental para el análisis y el control de los procesos químicos. Bueno, eso es todo por el video del día de hoy. Nos vemos en el siguiente. Bye.